Escorpio, amor, diciembre 2024. Vamos a comenzar primero, Escorpio, sacando una letra, la cual puede ser de la persona de tu interés, persona que venga hacia ti. Puede ser presente, pasado. Vamos a ver. Te salieron varias letras. Tenemos la E, B, X, T, R, Y, O, M. Le voy a volver a repetir. E, B, X, T, R, Y, O y M. Ok, para algunos de ustedes estarán lidiando con alguna persona, situación, algo que les resuene referente a alguna de estas letras. También puede ser signo zodiacal. Vamos a ver. Escorpio, ¿cómo vamos a estar en el amor en este mes de diciembre? Escorpio. Comenzamos con el Rey de Copas. Tenemos el Rey de Copas. Tal vez sientes que alguien no está valorando lo que haces, ¿ok? Para algunos de ustedes. Para otros veo que estás muy centrado en las cuestiones emocionales o en el amor. Algunos podrían estar lidiando con Géminis, si no es un Géminis. Veo que aquí hay una conexión muy intensa, una conexión muy importante. Pero aquí el tema es que tal vez estás poniendo demasiada energía en la conexión y tal vez estás como dejando de lado un poco el trabajo, proyectos, etcétera. Necesitas también poner pues la importancia que se necesita aquí en una situación en este aspecto. Para otros de ustedes es probable que algo está pasando que tal vez, no sé, tal vez ya no está siendo tan detallista o la persona de tu interés está como bajando el ritmo un poquito, ¿ok? Pero pues yo veo que en sí las cosas van muy bien. Para otros de ustedes puede ser que haya una situación, un día todo bien, otro día no tan bien y así está. Y eso a veces te da como que un poquito de flojera. O te da flojera tener que lidiar con ese tipo de situaciones. Vamos a ver. Mira, es probable que alguien se haya alejado de ti o tú te hayas alejado de una persona. Para otros puede ser que esta persona viva lejos también. O tal vez la persona de tu interés está tomando algunas decisiones o tú estás tomando algunas decisiones. Y pues estas decisiones, pues tal vez piensas que no son las mejores, ¿ok? Para algunos de ustedes. Para otros de ustedes aquí yo veo que una persona, tenemos la emperatriz, aquí una persona que sí que es importante en tu vida. Puede ser una persona que en su momento fue muy tierna, fue muy amable, ¿ok? Para algunos ustedes están sembrando una situación. También podría ser que estén lidiando con algún tipo de situación referente a un embarazo, también puede ser. O tal vez alguien se aleja para sembrar en sus proyectos. Tú tienes la energía de Capricornio con la torre, entonces o estás lidiando con un Capricornio o aquí lo que yo veo es que hay temas de dependencia. Ok, temas de dependencia. Tal vez algo aquí ha pasado en lo cual la relación se está transformando en algo donde no hay libertad, en algo donde puede ser que haya control. Para algunos de ustedes, uno de los dos puede ser o que sea muy tóxico o tal vez pueda ser que esté pasando por alguna enfermedad en este mes de diciembre o uno de los dos tiene algún tipo de dependencia, puede ser con el alcohol, con el cigarro, con, ¿cómo se llama? La comida, con ciertos vicios, también pueden ser apuestas, etcétera. Cosas que de alguna manera pues están haciendo aquí que alguien se esté alejando, ¿ok? Puede ser también una actitud. Pero mira,
Para algunos de ustedes, Escorpio, es probable que estén lidiando con una separación o inclusive podría ser divorcios. Para algunos de ustedes, para otros, mira, tú tienes que cambiar. Tienes que cambiar porque si no cambias, o sea, las cosas no son como, no todo es como tú crees. Una pareja es de dos. Si no cambias, yo veo que aquí los castillos en el aire se pueden desmoronar. Y el día de hoy, Escorpio, tienes que preguntarte sobre qué cimientos tú estás construyendo algo. Porque si no son cimientos firmes, si los cimientos que estás haciendo son en base al miedo, en base a la manipulación, en base al control, no, esto no va a funcionar. Tarde que temprano, lo que no está bien cimentado se va a caer. Aquí con la torre. ¿Ok? Para algunos de ustedes. Para otros les está costando mucho, mucho trabajo salir de una situación, pero se liberan en este mes de diciembre. Es como que esta persona piensa que vale mucho la pena y tú por eso vas a estar ahí atrás y atrás de ella. Pero yo veo que ahora tú te das cuenta el infierno en el que se estás viviendo y dices, no, yo ya no quiero más de esto. Para algunos de ustedes. En la posición de la persona de tu interés tenemos el juicio con un avance. Mira, para algunos de ustedes la persona de su interés tal vez se esté divorciando o se estén separando. Para algunos, para muchos yo veo que están lidiando con una situación complicada. Para otros es como que, a ver, o nos vamos o nos mudamos o qué hacemos. Tenemos que avanzar porque si no, esto no va a funcionar. Tal vez estás viviendo en una situación o en una casa en la cual pues tu pareja necesita salir de ahí. Pero yo veo que aquí no hay una resolución hasta que no ven las consecuencias. Es cuando deciden, bueno, vamos a ver qué hacemos. Afortunadamente yo veo que las cosas se ven positivas o se ven muy, muy rescatables. En tu posición yo veo que tú quieres hablar con alguien o quieres comunicarte con alguien o o alguien quiere hablar contigo. Mira, yo veo que hasta que tú no ves que hay un avance, veo que tú quieres hablar. Quieres hablar. Para algunos de ustedes se están conmiserando. Están como que, ay, pobre de mí, es que no me entienden, es que no. Mira, Escorpio, yo sé que te vas a quitar la suscripción cuando te diga esto, pero yo veo que tú necesitas aceptar la realidad, tu realidad, porque no eres un santo, Escorpio. Entonces, ¿hasta dónde has usado el pobre de mí para controlar aquí una persona? O al revés, tal vez alguien intenta manipularte a ti. O los dos se han estado manipulando cada quien a su manera y las consecuencias es que ahora van a tener que pasar un trago amargo. Yo no digo que ya no va a haber solución, yo solo digo que va a haber un trago amargo aquí y es necesario identificarlo. Mira, si tú quieres rescatar esto o deja de rescatar esto, si quieres que tu conexión que venga sea más sana, tienes que fijarte en que tienes que trabajar tú, porque aunque tú seas muy, muy sano, muy sana, aquí yo veo que algo te puso mal, ¿ok? Y hay que trabajar en eso. Para algunos de ustedes. Para otros de ustedes veo que la situación no va bien, puede ser en el ámbito financiero, así, pero veo que ustedes están así como que, bueno, en las buenas y en las malas vamos a estar juntos y vamos a salir adelante, ¿ok? Eso es para algunos de ustedes. Ahora sí que toma lo que más resuene contigo. Vamos a ver ahora referente a tu pasado. Ok, tenemos el 6 de espadas. Esta persona te recuerda con mucho cariño, con mucho, mucho cariño, pero tal vez no quiera volver.
Tenemos el carro. Algunos de ustedes pudieron haber estado lidiando con cáncer. Miren, por algunos de ustedes, aquí una persona que te recuerda con cariño, pero está muy herida esta persona todavía. Está muy herida porque tal vez siente que fuiste muy coqueto, muy coqueta. O es una persona que sí te recuerda bonito, pero esta persona fue muy coqueto, muy coqueta, y aún así se hace la víctima. Aún así te echa la culpa. Dice que fue por tu culpa. ¿Ok? Todavía tiene ese pensamiento. Para otros, esta persona se está arrepintiendo y quisiera ir a donde tú estás, pero piensa, ¿y si no me acepta? Sí tiene miedo. Tiene mucho miedo. Es posible que aquí esta persona, sus emociones le hagan pensar que tal vez tú estás con alguien más o estuviste con alguien más o le engañaste. O esta persona sabe que falló y quiere, pero está así como que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si quisiera regresar el tiempo atrás. En el futuro veo que hay un avance. Avanzas. Veo que no te va a importar lo que tengas que hacer con tal y avanzar. Para algunos de ustedes es probable, es posible recuperar algo si verdaderamente existe una disculpa. Y yo veo disculpa por parte de los dos. Y verdaderamente que tenga que haber un cambio. Y entonces van a avanzar. Si tú ignoras que verdaderamente debe haber una transformación, si tú ignoras el perdón, si el perdón nada más lo pides o lo das para calmar el pex, pero no desde el fondo, no desde la concientización de decir, es que esto y esto nos ha llevado o ha llevado mi vida amorosa a este punto. Necesito o necesitamos cambiar ese chip, porque así esto pues va a estar complicado, ¿ok? El consejo para ti, Escorpio, es trabaja mucho. Trabaja mucho y va a llegar el sol. Las cosas van a mejorar, pero esto va a ser un trabajo arduo en donde tienes que darte amor, donde tienes que dar y recibir amor. Si estás solo o sola, es darte, trabajar, poner acción. Si es en pareja, tienes que aprender a dar y a recibir amor. ¿Ok? Vamos a sacar una tarjetita, Escorpio, así que escoge cuál quieres. La 1, la 2 o la 3. 1, 2 o 3. Si escogiste la número 1, tu mensaje es armonía. Armonía. Si escogiste la número 2, preparación. Preparación. Y si escogiste la número 3, dice, para que un pastel quede bien, se debe hornear en el fuego adecuado y durante el tiempo preciso. Para que un pastel quede bien, se debe hornear en el fuego adecuado y durante el tiempo preciso. Vamos a sacar 2 láminas del oráculo. Entonces yo las voy a leer y tú te vas a quedar con la que más resuena contigo. ¿Ok, Escorpio? La primera dice cierre. Cierre. No todas las conexiones están destinadas a ser acepta el cierre. No todas las conexiones están destinadas a ser acepta el cierre para algunos de ustedes. Y para otros es ilusiones. Sé consciente de las ilusiones del amor. Ve la realidad con claridad. Sé consciente de las ilusiones del amor. Ve la realidad con claridad. Escorpio, yo espero que esta lectura te haya sido de utilidad, Escorpio. Cuídate mucho, te mando un gran abrazo. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir, etcétera, etcétera, etcétera. Cuídate mucho, te mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.